Aleluya, gracias Señor. Gracias Jesús. Antes de tomar asiento, salúdense así a distancia, por favor. Gracias. 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 Aleluya. Pueden tomar asiento. De veras, qué maravilloso es cumplir el propósito con el cual venimos a la iglesia, el cual es adorar a Jesús. Adorar a Jesús. Este tiempo de adoración, Dios nos invitó para que adoremos su nombre con todo nuestro corazón. Sí, así de que yo le doy gracias a nuestro Dios por el grupo de alabanza que nos obligó a cantarle con nuestras propias palabras, a reconocer la grandeza de Él para nuestras vidas. Sí, por eso yo les digo gracias, porque hoy es un tiempo de adoración, es un tiempo de rendir nuestros corazones a Dios. Es cierto, nos gusta la alabanza, nos permite conectarnos con Dios, pero a veces la emoción es la que nos lleva a sentirnos a gusto. Pero hoy los jóvenes nos inquietaron porque decíamos, ¿hasta cuándo va a cambiar? ¿Hasta cuándo va a cambiar? Pero era Dios diciéndole a alguien, yo te amo. Era Dios diciéndole, no importa cómo te sientas, yo te amo. Era Dios diciéndote, te amo porque yo decidí amarte. Y solamente Él lo único que quería es que tú le dijeras que tú le amas. Por eso, qué bueno que la alabanza nos permitió abrir nuestro corazón y reafirmar que venimos a adorarle a Él. Así que vamos a empezar con el tema de hoy. Esta serie, Tere, dame la botellita de agua, ¿sí? Esta serie se llama Construye en lo eterno. Gracias, Tere. Construye en lo eterno. Y los que alguna vez hemos construido o hecho alguna adecuación en nuestras casas, sabemos que una construcción demanda tiempo, demanda planificación, demanda dinero, demanda un buen ingeniero o un buen albañil, demanda una buena administración de los materiales. Te piden 15 sacos de cemento, te piden arena y de repente se pierden 8 sacos de cemento y la arena ya no está. Entonces hace falta buena administración. Pero nosotros estamos construyendo para lo eterno. Y en esta construcción, algunos decimos, cuando estamos construyendo a casa, decimos, ay, ya no tengo los recursos, se me agotaron. O sabes que el albañil no está haciendo buen trabajo, se le está pandeando la pared, hay que cortarlo. O empezamos a construir y no tenemos el permiso y habrá que conseguir el permiso. Y muchas decisiones nos pueden llevar a tener el mejor proyecto construido o nos pueden llevar a tener una construcción que se vendrá abajo. Construir en lo eterno, construir para ir y recibir la morada espiritual que Dios tiene preparada para nosotros. ¿Qué esperas recibir cuando llegues al cielo? ¿Les vuelvo a platicar la charla del cura y el taxista o ahí las dejamos? Les recuerdo que llega el cura al cielo o el pastor. Pobres curas, ellos no tienen la culpa de tener tanta feligresía y que no vaya a la iglesia. Esa es otra bronca. Llega el pastor al cielo y le dan una casita pequeña, un cuarto, una sala, un pequeño baño. Y dice, aquí está. Wow. Y luego llega el taxista, el chofer de Calafia, y lo llevan a una mansión con piscina, árboles frutales, todo, buena sombra, una cama para dormir. Y el sacerdote dice, o el pastor dice, oyes, si yo te serví todo el tiempo, yo iba a la oración, yo daba mensajes, yo servía a la gente. Y aquel que llevaba la cadenita y que llevaba, a él le das mejor casa que a mí. ¿Por qué?
Y le contesta Pedro, dice, es que cuando tú dabas el sermón lo dormías. Pero cuando venía manejando a todos los ponía a rezar, dice. Entonces, ¿qué quieres construir en lo eterno? Miren, nosotros tenemos una iglesia tan libre que permitimos que nuestros hijos en cuanto llegan se vayan a jugar, se vayan a escuelita bíblica, se vayan a colorear. Pero los musulmanes, cuando llevan a sus hijos a la iglesia, los meten a orar junto con ellos. Y primero los enseñan a arrodillarse y a postrarse, a hacer reverencias. Y una vez que les enseñan eso, entonces pueden ir a hacer. Pero nosotros decimos, no obligues a los hijos a ir a la iglesia. No les enseñes esa fe. Por eso, porque no los encaminamos con respeto y con ejemplo, nuestros hijos se van de la iglesia. Por eso nosotros necesitamos determinar construir en lo eterno. El pastor Juan Carballo, ahora que vino a compartirnos, él habló de que hay mucha gente mayor de edad, pero inmadura espiritualmente. Hay mucha gente que tiene mucho tiempo viniendo a la iglesia, pero su corazón no ha madurado en el amor de Dios, en el servicio a Dios. No sé si mi pastor don Fermín García lo decía, pero son chabelones espirituales. Y nosotros necesitamos construir el eterno. Y el tema que hoy me tocó es, aunque no estaba de acuerdo con el tema, pero me someto a lo que mi pastor dijo, porque yo creo que la iglesia tenemos que venir a escuchar palabra que cambie, palabra que motive, palabra que te invite. Pero el tema, fíjense cómo se llama: quiero tirar la toalla. Y por respeto y sometimiento a mi autoridad la voy a dar, no más que con mi sazón y como Dios me guió a hacer. El término quiero tirar la toalla se utiliza en el boxeo. Cuando el contrincante trae como coche por callejón al otro, y que el manager ya no tiene estrategias para que su pupilo se pueda defender de su contrincante. Por lo tanto, la única opción del manager es tirar la toalla para que dejen de golpear a su pupilo. Pero la decisión queda en manos ¿de quién? Del manager. Porque el pupilo, cuando se quiere dar por vencido y está siendo avasallado por el contrincante que le mete jab, le mete ganchos al hígado, le tira todos los golpes que se dan en el box, solamente el pupilo lo que puede hacer es dejarse caer o tocar con el guante el piso y se entiende que se dio por vencido. Quiero tirar la toalla. Son decisiones que a veces llegan a nuestro estilo de vida para tratar de dejar, de persistir, de perseverar en aquello que sabemos que es bueno, pero que nos sentimos desalentados, nos sentimos cortos para poder continuar construyendo lo eterno. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado que dice Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, porque yo he vencido el mundo? Y pasamos por circunstancias difíciles en nuestro diario vivir. ¿Por qué? Porque nuestra mente está siendo avasallada por pensamientos que nos dicen: tú no puedes vivir en santidad, tú no puedes ser fiel en tu matrimonio, tú no puedes ser un buen administrador, tú no puedes dejar este mal carácter. Y esos pensamientos vienen a nuestro estilo de vida y dicen: yo no la hago como cristiano. Ya me cansé de vivir bajo estas fuerzas que lo único que me están haciendo es sentirme infeliz en la única vida que voy a tener. Y digo: quiero tirar la toalla. Yo no nací para ser cristiano. Yo no nací para caminar en santidad. Yo no nací para compartir la palabra. Apenas me aguanto yo.
Y después de caminar 20 años peleando contra el mal carácter, contra malos hábitos, contra malos pensamientos, contra la infidelidad, llega un momento en que dices, no puedo, ya me cansé. En el llamado de Dios algunas veces parece que ya no soportamos más las pruebas y deseamos darnos por vencidos. Parece que nuestros malos hábitos nunca desaparecerán. El mal carácter, nuestros malos pensamientos recurrentes y en ocasiones nuestra rebeldía ante lo que Dios nos manda o ante lo que el líder nos instruye. Si bien es cierto que la palabra de Dios dice que tendremos aflicción en nuestras vidas, también debemos reconocer que los hijos de Dios descansamos en las promesas que Él nos ha dado. Por eso segunda de Pedro 1 del 3 al 8, que es la base de esta serie, dice lo siguiente: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida ¿qué? De rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen en la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor para todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero Dios nos ha dado todo. Pero nosotros, a través del compromiso que tengamos con Él, vamos a poder crecer. Vamos a poder disfrutar lo que Dios nos ha dado. Pero Él desea que crezcamos en conocimiento, en dominio propio, en sabiduría, en afecto fraternal, que desarrollemos las virtudes como hijos de Dios. Mis hermanos, no es venir a la iglesia por venir. El venir a la iglesia es complemento de mi formación en la fe. El venir a la iglesia es parte para crecer como hijos de Dios espiritualmente. Hace poquito subí en el Facebook algo que me gustó, dice: el ir a la iglesia no nos salva, el obedecer su palabra sí. La iglesia cristiana en sus inicios, mis hermanos, pasó por muchas etapas difíciles que los llevaron a tomar decisiones en situaciones que ponían en peligro su libertad. La iglesia cristiana creció de una manera formidable porque hubo hombres que estuvieron dispuestos a construir para lo eterno. Piensa en los apóstoles. Piensa en un apóstol que haya vivido una vida cómoda. El predicar el evangelio, el vivir acorde a la voluntad de Dios, tiene un precio que pagar. Aquel que diga: a mí no me molesta, toda la gente está contenta porque soy cristiano. Es más, yo no molesto a nadie ni nadie me molesta. ¿Será eso consecuencia de una vida consagrada? ¿O será que tienes un pacto con el diablo que dice: ni me molestes ni te molesto? Había un predicador que cuando llegaba alguien a su iglesia que decía que quería ser pastor, le preguntaba: ¿predicas el evangelio? Sí. ¿Se molesta la gente cuando lo compartes? No. ¿La gente te sigue cuando compartes a Cristo? No. Entonces no tienes llamado para pastor.
Porque cuando predicas el evangelio, la palabra tiene que inquietar al pecador para que el pecador venga y se arrepienta. Cuando predicas el evangelio y modelas el cristianismo, la gente tiene que venir donde tú te reúnes, porque ahí están sucediendo cambios en su estilo de vida. Pedro y Juan fueron juzgados en Hechos 4 del 1 al 22 por compartir la palabra. Por compartir la palabra de Dios, ellos fueron encarcelados y fueron amenazados para que no predicaran en el nombre de Cristo. Y ante ellos estaba obedecer a Dios, obedecer a los hombres en contra de la voluntad de Dios. Y los habían juzgado porque a través de la fe un hombre había sido sanado. Un hombre había sido levantado. Un hombre seguía a Pedro y a Juan porque Dios obró un milagro a través de estos discípulos y fueron ellos llevados a la cárcel. Fueron juzgados porque estaban alborotando al pueblo en contra de la religión oficial y el pueblo estaba escuchando una doctrina distinta, un cristianismo distinto. Y los líderes de la iglesia le dijeron: te vamos a soltar, pero no prediques en el nombre de Jesús. Y ellos dijeron: juzguen ustedes si debo obedecer a Dios o a los hombres. ¿Qué harías tú? Si sigues yendo a esa iglesia, me voy a divorciar de ti. Si sigues yendo a esa iglesia, te vas de la casa. Si vuelves a mencionar el nombre de Cristo, te corremos del trabajo. ¿Qué harías tú? Una vez que fueron amenazados, fueron golpeados y fueron puestos en libertad. Pedro y Juan se mantuvieron perseverantes ante la situación adversa. Pero así como en el Nuevo Testamento leemos de debilidad en los hijos de Dios, también leemos cómo Elías quería tirar la toalla, ya que ante las amenazas de la reina Jezabel, atemorizado, huyó para salvar su vida ante el temor de ser asesinado por la reina Jezabel. ¿Qué es lo que ocasiona el temor en los hijos de Dios? Que dejemos de ver la grandeza de nuestro Dios y empecemos a ver nuestras debilidades y nuestros defectos. ¿Quién era Elías? Elías tuvo la autoridad y el poder de poder competir con los sacerdotes del dios Baal. Los venció Dios a través de la fe de Elías. Y Elías, en esa confianza que demostraba ante esa circunstancia, se reía y decía: dancen, griten, a lo mejor su Dios está dormido. Y él se reía. Y cuando le tocó el turno, él confiadamente dijo: échenle doble, triple agua a esa leña, échenle más agua. Y su oración fue honrada por Dios. Descendió el fuego y consumió todo. Pero ¿qué sucedió cuando escuchó los comentarios de Jezabel? Que dijo: vive Dios, que así como él le hizo a los sacerdotes, así yo le haré a él. ¿Qué escuchó? ¿Por qué ante el momento difícil él se mantuvo riéndose, confiado en Dios? Pero después escuchó ¿qué? Las amenazas. Y entonces bajó su mirada en Dios y empezó a ver la grandeza de la reina y de todos sus ejércitos. Y cuando bajó la mirada, tuvo temor. Y miren lo que dice el verso 3, dice: Elías tuvo miedo y huyó. ¿Para qué? Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Elías dijo: ya basta, ya quiero tirar la toalla.
yo no la hago, la reina me quiere matar, me siento infeliz, no tengo dónde vivir, Señor, basta, quítame la vida. Algunas veces nuestras convicciones flaquean y nos encontramos ante circunstancias que nos obligan a tomar decisiones que determinarán el rumbo de nuestras vidas. Como personas determinamos qué acciones vamos a realizar, es decir, cómo vamos a realizar nuestra vida. A través de mi decisión yo determiné estudiar, practicar un deporte, trabajar, casarse, etcétera. Y en cada una de estas decisiones hay ocasiones en que deseamos tirar la toalla. Como estudiantes, cuando nos toca un maestro que es pusilánime, que su tarea es hacer que los alumnos reprueben, maestros que no tienen amor a la docencia, que son un cuchillito de palo y que no permiten el avance del estudiante. ¿Cuántas veces queremos tirar la toalla porque tenemos ese gran obstáculo del maestro? En el deporte se necesita ser disciplinado y esto a veces molesta, ya que no permite hacer otras cosas, salir de fiestas, salir a otros lugares. También se desea tirar la toalla, porque vivir en una disciplina constante a veces cansa. ¿Y qué decir del estar casados? Ahí puedo ejemplificar. Dicen que cada uno habla como le va a la feria, ¿verdad? El estar casados implica fidelidad, responsabilidad, compromiso y comprensión, así como vivir del lado del cónyuge, lo que demanda respeto y compañerismo. Pero en ocasiones el mal carácter o el egoísmo lleva a querer tirar la toalla. ¿Cuántas veces hemos querido tirar la toalla en aquello que iniciamos? Pero algo que debemos de observar es que cuando llega el deseo de tirar la toalla, es justamente cuando empezamos a ver nuestras debilidades o a concentrarnos en los problemas que tenemos y las consecuencias de ellas en nuestra vida y en la de los demás. Es cuando empezamos a tener pensamientos de derrota o que no servimos para esto o aquello. Es decir, nos olvidamos de quién nos tomó como hijos y quién es nuestro pastor. Cuando nosotros empezamos a tener esos pensamientos de tirar la toalla, de que no sirvo para esto, de que yo no tengo la paciencia, nos olvidamos de quién es nuestro Señor y nuestro pastor. Y empezamos a ver nuestros defectos y nuestras necesidades y nos olvidamos de que el que nos llamó nos está preparando para cosas mejores. Y cuando nosotros empezamos a ver nuestras debilidades, dejamos de escuchar la voz de nuestro pastor. Juan 10:27 dice: mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. ¿A quién estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? Cuando dejamos de leer su palabra, dejamos de oír la voz de nuestro pastor. Y es cuando los pensamientos de desánimo vienen a nuestras vidas. Todo lo empezamos a entender desde otro punto de vista. Todo lo empezamos a entender desde otro punto de vista que nos llevará a la derrota si dejamos de obedecer a nuestro Dios. ¿Cómo puedo escuchar yo la voz de Dios? ¿Cómo? Sino a través del consejo de la palabra. El consejo de la palabra viene a mi oído y me instruye a respetar, a perseverar, a considerar a los otros con respeto, no con soberbia. Pero veamos cómo el apóstol Pablo reaccionaba ante la adversidad al estar en la cárcel. Miren, yo no sé cuántos han estado en la cárcel, de visita o como inquilinos. Yo no sé. Pero yo he entrado como de visita a la penitenciaría, tanto a la Mesa como al Hongo, y he sido juez municipal de la 20, y le voy a decir una cosa, está horrible. Ahí yo no puedo poner de calefacción, ahí no me dan cafecito,
En la cárcel de la 20, Dios mío, están los sanitarios a un lado, te desnudan para poder entrar para allá, te dan comida y si quieres comer, qué bueno, y si no, también. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, ya se le habían sentenciado, que vas a morir. Era un tiempo en que Pablo decía, tiro la toalla, ya se acabó mi corrido y no disfruté la vida. No tengo amigos aquí, pero más sin embargo, miren lo que dice Pablo cuando estaba en la cárcel. Y dice en el verso 12, no quiero decir que ya haya logrado estas cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llamó por medio de Jesucristo. ¿Acaso no tenía excusa Pablo para tirar la toalla? Pero él estaba pensando, yo prosigo a la meta. Yo quiero llegar al lugar eterno. Yo quiero guardar mi corazón porque en esto he creído y he servido. Y yo quiero disfrutar este día y nos está dejando un legado. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena invertir la vida, pero necesitamos perseverar y no darnos por vencido, no tirar la toalla. Pablo no quitaba su vista de Dios y determinó seguir en obediencia a la palabra de Cristo. Las circunstancias no derribaron la fe de Pablo, sino que él se mantenía firme creyéndole a Dios. ¿Cómo reaccionas tú ante una crítica? Ante un no. ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo reaccionas ante una rebeldía de alguien en contra de tu autoridad? ¿Dejas de obedecer a Dios y empiezas a actuar con tu manera de pensar? ¿O permites que Dios siga obrando en tu pensamiento, en tu vida? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo he determinado que nada me va a permitir apartarme de la voluntad de Dios. No importa mis emociones, yo voy a perseverar en la obediencia a Dios. Porque el que me ha llamado es fiel para cumplir las promesas. Y esta determinación es la que tú y yo tenemos que hacer ante las situaciones difíciles en las que nos podamos enfrentar. No dejemos de ver y practicar las promesas de Dios para todos los que en Él creen. Mateo 7:21 dice, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Persevera. Persevera. Cree en las promesas de Dios. La obediencia a su palabra nos mantiene fuertes para pasar cualquier momento difícil, ya que Dios nos ha dejado claramente escrito que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. ¿Lo crees? ¿Lo crees? Dios no permitirá que tú pases por adversidades que no puedas resistir. Mira lo que dice 1 Corintios 10:13. Las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel, no permitirá que la tentación sea mayor de la que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él les mostrará una salida para que puedan resistir. Mis hermanos, todos pasamos pruebas, todos pasamos por momentos difíciles, pero Dios tiene cuidado de nosotros en no darte una carga que tú no puedas llevar. Pero, ¿qué promesas de Dios estás esperando en tu vida?
¿Qué promesas de Dios estás esperando que se realicen en ti, en tu familia, en tus nietos? ¿En qué promesas descansas tú? No ves así en las que dice la Biblia, claro que sí, porque la Biblia es la voz de Dios para nosotros. Pero ¿en dónde reposas? ¿Cuál es la cita bíblica que ha impactado tu vida de tal manera que desde que la conociste, esa cita bíblica te empezó a guiar y te motivó a ser distinto en tu diario vivir como hijos de Dios? ¿Qué testimonio te ha impactado a tal manera de que tú has cambiado en tu manera de hablar, de pensar, porque has visto el poder de Dios a través de otras personas y tú determinaste, yo también quiero ser un ejemplo para que la gente vea que el poder de Dios transformó mi vida? Dios es cumplidor de promesas, pero ¿qué promesa esperas que Dios cumpla en tu vida? ¿Qué promesa esperas? No, es que yo leo la palabra, sí, es bueno leer la palabra, pero ¿en qué promesas estás descansando? No, pues yo voy a la iglesia, ¿no? Yo no digo que no vienes a la iglesia, pero ¿cuáles son las promesas que esperas en Dios? Yo sé que la Biblia dice que ni la muerte ni problema alguno nos podrá separar del amor del Dios en que creemos. Pero de repente te hacen mala cara y dejas de venir a la iglesia. Hay un aguacero y ya no puedes venir a la iglesia. Y no porque no haya medio, me voy a mojar. Y esa cita bíblica que te recitas no es una promesa. ¿Crees que Dios puede transformar la vida de tus hijos? ¿Lo estás esperando? ¿O nada más lo recitas? ¿Crees que Dios provee todo? ¿Y por qué no confías en el diezmo? ¿Crees que tiene la mente de Cristo? ¿Por qué no has dejado los malos hábitos? Porque en esa reflexión nosotros nos vamos dando la madurez espiritual para ser transformados por el poder de Dios en nuestras vidas. El tirar la toalla viene cuando te desenfocas de tu mirada puesta en el Cristo Jesús, en el Dios Todopoderoso, y empiezas a ver la falta de santidad en tu vida, la recurrencia en el mal carácter, la recurrencia en la deficiencia de proteger a los tuyos, y dejas de mirar al que todo lo puede y empiezas a verte tú en la debilidad. Por eso hoy nosotros debemos de estudiar la vida del apóstol Pablo, ya que ante la adversidad su fe no se debilitaba, sino al contrario, reconocía que dentro de la obediencia a Dios, él estaba seguro de lo que le esperaba en la eternidad. Por eso en 2 Timoteo 4, de 6 al 8, cuando él ya estaba próximo a ser ejecutado, mira lo que dice: en cuanto a mí, mi vida ya fue derramada como una ofrenda a Dios. ¿Se acerca el tiempo de qué? Y luego él dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, ¿y qué ha permanecido? Ha sido perseverante. Dice: ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. ¿La esperas? Podremos decir: he vivido en obediencia a la palabra de Dios en luchas y en pruebas, pero me he mantenido fiel a su palabra. Pablo reconocía que su vida estaba segura en las manos de Dios. Una fe firme, creyendo en las promesas de nuestro Salvador, nos permitirá cruzar por el valle del desaliento sin tirar la toalla. Sin tirar la toalla. El Salmo 27:13 dice: sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. ¿Qué te impide disfrutar la relación con Dios? ¿Qué te impide
caminar con firmeza en las promesas de Dios. Porque ante la adversidad bajas tu mirada y te ves falto de fe, falto de pureza, falto de integridad, falto de una entrega genuina. Porque eso es lo que vemos cuando bajamos nuestra mirada y empezamos a ver. Pero cuando yo mantengo mi fe en aquel que me ha dado todas las bondades, en aquel que me está capacitando para entrar al reino celestial, en aquel que no permitirá ser tentado más de lo que yo pueda soportar, en aquel que me dice yo te amo por cuanto eres mi hijo, yo di mi vida por ti, y el proceso transformador viene a mi vida cuando yo le abro mi corazón y Él pone su Espíritu Santo y empieza a guiar mi estilo de pensar, mi estilo de actuar, mi estilo de amar sin egoísmo, y empiezo a dar lo que Él me está dando a través de su palabra, pero puesto mis ojos en Él. Por eso, mis hermanos, en el Salmo 61, 2, 4, ¿sí? Dice: desde los extremos de la tierra clamo a ti por ayuda cuando mi corazón está abrumado. Guíame a la imponente roca de seguridad, porque tú eres mi amparo seguro, una fortaleza donde mis enemigos no pueden alcanzarme. Permíteme vivir para siempre en tu santuario, a salvo bajo el refugio de tus alas. Esto es lo que viene de una relación con Dios, certeza de que en Él estamos seguros. Las promesas son para los que le obedecen a Dios, a un Dios grande. Por eso Isaías 40:31 dice: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. ¿Para quién es esta promesa? ¿Para quién es esta promesa? Para los que creen y lo obedecen. ¿Cuántas veces has querido tirar la toalla? ¿Pero por qué? ¿Por qué hemos querido tirar la toalla? Porque bajamos nuestra mirada del Dios que todo lo puede. Porque vemos que hay circunstancias que no podemos controlar o cambiar, pero si nos mantenemos obedientes al que nos ha dicho: sé salvo tú y ser salvo ¿qué? ¿Pero qué demanda de mí? Fe. Y la fe tiene que tener acciones que demuestren que yo soy un hijo de Dios. Obedezcamos a nuestro Dios y dejemos de ver nuestras fallas y dejemos que nuestra fe actúe en cada uno de nosotros. Dice Hebreos 11:27. Fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer al enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Mi hermano, ¿dónde tienes puestos tus ojos? ¿Habrá momentos difíciles? Sí. Como todo aquello que queremos nosotros hacer, necesita perseverancia. ¿Quieres ser santo? Mantente en el camino de Dios. ¿Quieres ser feliz? Mantente en el camino de Dios. ¿Quieres ser libre? Mantente en el camino de Dios. Porque estamos construyendo para lo eterno. El tener el pensamiento de querer tirar la toalla es, como que dicen, natural en la vida cristiana. Porque a veces sentimos que no podemos lograr lo que Dios desea de nosotros. Pero qué maravilloso es aquellos hermanos que nos dicen: pelea la buena batalla, persevera. Mira, yo estaba igual que tú, pero confía en Dios y Dios me ha guardado. Mira, tenía un temor de esto, pero confía en Dios y Dios me ha dado. Por eso es tan importante la edificación de la iglesia unos con otros, que exaltemos al Cristo, porque ello nos permite perseverar en la voluntad de Dios. Y cuando viene el adversario y nos dice tira la toalla, nosotros levantamos nuestros ojos y decimos: Él es cumplidor de promesas.
Él es cumplidor de promesas. Por eso Él viene y toca. En Apocalipsis 3:20 viene y te dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si me permites, voy a entrar contigo y pondré una mesa. Me sentaré a platicar contigo, cenaré contigo. Tendremos intimidad en el cual tú podrás abrir tu corazón y yo podré darte el consejo y abrazarte y decirte: construye para lo eterno, que vale la pena. Soy cristiano, tengo más de 20 años, pero ¿dónde está mi amor por las almas? Soy hijo de Dios, pero no creo en el diezmar. Yo voy a hacer lo que yo quiera con mi dinero. Aunque la palabra diga una cosa, yo vivo el cristianismo conforme a mis emociones. Soy cristiano, pero no perdono. Aquel pastor me la pagó, a este no lo voy a tener confianza. Soy cristiano porque o empezamos a caminar escuchando la voz de la palabra a través de su Espíritu Santo, o empezamos a hacer cambalache con Dios. En esto sí te obedezco, en esto no. Que nuestro estilo de vida sea guiado por el Espíritu Santo y que estemos dispuestos a ceder a aquellas paredes que hemos levantado para que no nos lastimen. Aquellas paredes que hemos levantado para que no abusen de nuestra buena fe. Y hemos limitado a Dios y les hemos dicho: aquí no entres porque no quiero que me lastimen. Aquí no entres porque no quiero que abusen o malgasten mi dinero. Y Dios dice: yo soy el Señor de tu vida, yo te guiaré. Y no voy a permitir que tengas más tentación o pruebas, porque junto con los problemas yo te voy a dar la salida. Pero necesitas escuchar mi voz, porque dice la palabra: mis ovejas escuchan mi voz. Y para perseverar en santidad necesito empezar a ser sumiso ante la voluntad de Dios, a ser perseverante en el quehacer de Dios y a mantenerme en santidad. Para cuando llegue el tiempo de partir, podamos estar convencidos: le he creído a Dios. Y el legado que le dejo a mis hijos es: sirve a Dios, a un Dios que nos da libertad. ¿Cuántos matrimonios se destruyen porque tiran la toalla? ¿Cuántos alumnos dejan la universidad porque tiran la toalla? ¿Cuántas personas que van al gimnasio se cansan de la disciplina, tiran la toalla? ¿Cuántos pastores se cansan de atender a la gente y tiran la toalla? O algunos se mueren infartados. Pero todos aquellos que descansamos en Dios, creemos la bendición que Jesucristo nos dio. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como la que el mundo da. Él nos ha dado una paz, pero nosotros tenemos que fortalecer nuestra paz en una relación con Él. Tener intimidad con Dios, que significa dedicar tiempo a la palabra, que significa que antes de salir al trajinar diario, meditar un rato y decir: Señor, ¿cómo puedo servirte y honrar tu nombre? Señor, ayúdame a hacer luz donde quiera que esté. Guarda mis palabras, por favor. Mis reacciones, guárdalas para que pueda ser testimonio de que soy un hijo tuyo. La perseverancia nos permitirá pasar los momentos difíciles, pero esa perseverancia tiene que ser guiada por el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si yo le pidiera a ustedes que levantaran la mano, ¿cuántos conocemos a divorciados? No levante la mano. ¿Por qué se divorcia la gente? ¿Cuántos conocemos cristianos que se han apartado de la voluntad de Dios y ahora andan con la jarra? Ahora andan de infieles, andan de adúlteros, andan de mentirosos, andan de idólatras. ¿Por qué tiraron la toalla? ¿Porque vieron más fuerte al adversario?
que el manager que tenía. Y nuestro manager, nuestro instructor, se llama Espíritu Santo, que es el que nos capacita para ser victoriosos. Escucha la estrategia de Dios para ser fortalecido. Escucha el consejo de Dios para dejar malos hábitos. Despójate del mal carácter. Dios ya lo hizo, te dio el poder. Está en ti el querer. Es que sí soy. Por eso estás solo, mijito. Es que no puedo dejar el hábito, mal hábito. Empieza a ser perseverante en aquello que Dios quiere. Es que no me gusta trabajar. No eres parte del reino de los cielos. Te vas a morir pronto. ¿Sí? El que no trabaje, ¿qué dice la Biblia? Y el que se porta mal y viene a la iglesia, que anda de adúltero, de flojo, de chismoso, dice la Biblia, apártate de ellos. Es más, ni con ellos comas, no te contamines. Pero si vienen contigo y te dicen, hermano, tengo problemas porque mis ojos son muy libidinosos, ayúdeme. Entonces sí, métete con él en ayuno y oración y pon unos lentes oscuros. Persevera en la batalla, porque el que persevere hasta el fin, ¿qué dice? ¿Qué dice? El que persevera hasta el fin, ¿qué dice? Ese será salvo. Entonces, ¿la salvación es por fe o por obras? ¿Ustedes creen que un cristiano tiene que tener un estilo distinto al de los demás? ¿Un estilo de vida? ¿Es eso o no? Y cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, tiene que haber un producto. ¿Cómo se llama el producto que debe de haber en la vida de un hijo de Dios? Santidad. Y esa santidad se refleja en el amor hacia los demás, en el respeto a los demás. Y cuando nosotros estamos en el amor de Dios, vivimos en un estilo de vida distinto. Por eso, concluyo. Pueden subir, muchachos. Dice la última cita aquí, dice en el verso 5, por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta. Escuchen, a la buena conducta, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. ¿Qué dominio propio? Al dominio propio, paciencia. Y a la paciencia, devoción. A la devoción, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, el amor. Y si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido a nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 3, 5 al 8. Debe haber un crecimiento en nuestra vida espiritual. Tenemos que caminar imitando a Cristo. Tenemos que ir construyendo lo eterno. Somos llamados y se nos ha dado todo para alcanzar la salvación en Él. Lo único que te pide es, escucha la voz de tu pastor y determina ser fiel a Él. Determina ser fiel a Él. Que nadie te obstruya y quieras tirar la toalla. Que nadie te impida las virtudes que Dios ha visto en ti. Porque el llamamiento que Dios te hizo es para vida eterna. Pero te quiere con paz. Te quiere con salud. Te quiere con libertad. Te quiere feliz. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario, para llevarse nuestras enfermedades, nuestras dolencias, nuestras amarguras y presentarnos limpios al Padre. Y depositó su Espíritu Santo para que anunciamos buenas nuevas de paz. Ese es el Cristo que nos ama. Ese es el Cristo que espera lo mejor de ti, porque dio lo mejor para ti. Solamente
tienes que saber cuánto te ama Él. Cuánto te ama. Pongámonos de pie.